Regresamos a Sin Filtro, estamos analizando la situación en Venezuela, SF, dictadura. Y una pregunta que nos hacían también los seguidores en redes sociales: ¿qué elementos califican o hacen que un gobierno democrático, electo de forma democrática, se convierta en una dictadura? Ya hemos dicho algunos en el bloque anterior, pero es bueno aclararle a los seguidores cuándo es una dictadura, cuándo es un gobierno autoritario, pudiese ser un gobierno autoritario, y cuándo hay una plena democracia en un sistema republicano. Stor. Bueno, la dictadura, miren, están, digamos, las virtudes, o sea, los sistemas virtuosos y las aberraciones del sistema virtuoso. El sistema virtuoso, por ejemplo, en economía es el mercado. ¿Cuál es la aberración del mercado? El mercantilismo. En política, la democracia. ¿Cuál es la aberración de la democracia? La demagogia. Y así puede ir uno poniendo el virtuoso y el maligno, el malvado. En términos de política, cuando un gobernante quiere no solamente continuar en el poder, sino que para continuar necesita romper el balance de poderes que se da dentro de la república, tiene que destruir la república. O sea, tiene que destruir ese balance entre el ejecutivo, el judicial, ¿verdad? y el Congreso. Entonces ahí tiene que jugar a ver qué toma primero. Y entienden rápido, sea Maduro o sea Cuba o cualquier otro sistema, que para que él pueda mantenerse en el poder debe tener control de esos tres poderes, que al final los tres están a su disposición, a su merced, a sus designios. ¿Cómo hace eso? Lo hace a través de clientelismo. Y el clientelismo es: les doy algo, la lógica, ¿verdad?, de a la gallina viva se le empiezan a quitar las plumas y le arde, sangra y le duele, ¿verdad? Y se le hace sufrir, pero luego en cierta forma se le pone maíz en la mano para que siga. Ya la gallina hambrienta sigue el trigo y va olvidando un poco el dolor que se le causó durante la desplumada que le dieron. Entonces los dictadores juegan eso, lo juegan muy bien. ¿Cuándo estoy viendo que un dictador va surgiendo? Cuando quiere tener control a su servicio de los tres poderes. Los tres poderes pasan a ser títeres de él o de ella, ¿verdad? Porque puede ser una mujer también. Y estos poderes lo que hacen es entonces empezar a controlar. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un dictador después de tener el poder institucional del ejecutivo, el judicial? ¿Verdad? Y en este caso el legislativo, que es el que quieren. Debe luego agarrar la banca, ¿verdad? El sistema financiero para el dictador es muy importante. Debe nacionalizar la banca y pasar a todos los trabajadores de los bancos privados a la planilla nacional, como se le llama. Luego tiene al mismo tiempo control de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación pasan a control del dictador, y él decide a quién se le dan las dávidas, quién lo alaba y quién no lo alaba, y lo saca. Necesita también control de la identificación de cada ciudadano, ¿verdad? Porque cuando tiene control de cada ciudadano, entonces puede decir a quién se le da la dádiva y a quién no se le da la dádiva. Por ejemplo, los opositores en Venezuela no tendrían dádiva en este cuarto. El sistema educativo lo tiene que cambiar. Digamos, los colegios, imagínense usted que de repente mañana el colegio privado donde usted manda a su niño, a su niña, amanece como colegio público, y todos los profesores del colegio pasan a ser parte de la planilla nacional. Entonces así va agarrando espacios, va ganando espacios y va ganando espacios. Ya no digamos la propiedad de las casas, que todas pasan a ser del Estado. Ya no digamos las empresas, que ya Chávez lo hizo, ¿verdad? Salía a caminar y decía: bueno, esto se expropia, esto se expropia, esto se expropia. Entonces vienen los sistemas de expropiación. Imagínense, tiene pues el Congreso, tiene el judicial y tiene el legislativo a su disposición. Tiene el sistema financiero, tiene el sistema educativo, el sistema de salud, por supuesto, no hay hospitales privados ni nada, todos pasan hacia ahí, y controla algo fundamental. Todo dictador tiene que controlar algo fundamental: la comida. El dictador debe controlar la comida. Corea del Norte es un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué provoca una dictadura? Lo primero que provoca es éxodo. Y si no, miremos los miles de venezolanos que ahora han pasado a Colombia y siguen pasando, y los propios que van a Panamá o a donde se puedan ir, se van a ir. Luego, como está controlado, empieza a generar mercados negros, contrabando, empieza a generar un crimen que el dictador cree que lo va a controlar, pero no lo controla, ¿verdad? Y entonces empieza a generar la desconfianza. La ficha
principal de un dictador es la confianza. Yo vigilo a Philippe y yo vigilo a Benke, doy información de lo que ellos hacen, me dan 2 libras de arroz y un pollo a la semana, ellos informan de mis actividades, vos informás de mis actividades y empieza a ser así, operaciones psicológicas a nivel de la población. Según una noticia de EFE de hace algunos momentos, Estados Unidos, el Departamento de Estado, dice así: Estados Unidos quiere seguir dialogando con Maduro, no reconocerá gobierno paralelo. Eso, Estados Unidos llama dictadura, sí, al gobierno de Nicolás Maduro, pero lo reconoce como el gobierno legítimo de esa república y que no reconocerá a un ejecutivo paralelo en formación por la oposición. Esto es como, ¿qué es esto? Porque es que, por un lado le dicen dictador, pero es el legítimo presidente de Venezuela. Lo que pasa es que Estados Unidos ya le congeló los activos a Maduro. A Maduro, sí. Y ha sancionado a otros funcionarios también. Y ha sancionado ya 13 funcionarios, entre ellos al vicepresidente, por vínculos con el narcotráfico. Y miren, digamos que aquí hay muchas teorías de la conspiración que hablan, es que Estados Unidos quiere el petróleo venezolano. A ver, momento. Las reservas de Estados Unidos son... es que partamos de eso. No necesitan ni las venezolanas. El petróleo ya no es el activo geoestratégico que era hace 10 años. Sin ir tan lejos, si ustedes ven hoy una gráfica del consumo energético en Estados Unidos, hoy toda la energía que se consume en Estados Unidos, solo una tercera parte es de derivados del petróleo. Solo una tercera parte. Hace 10 años era más del 60%. Ese es el efecto de la reforma energética del presidente Obama. Y para abajo. Y viene para abajo. O sea, hoy Estados Unidos, 33% de su consumo de energía es petróleo. Indirectamente Obama... Sí. Puso una mina en el camino. ¿Saben cómo Obama le quitó el poder al chavismo? Transformando la matriz energética de Estados Unidos para que el petróleo ya no sea tan importante. Entonces, de 60% de la matriz energética, hoy es el 33% de Estados Unidos. Del 33% que consume Estados Unidos de petróleo, el 75% es producto interno. O sea, quiere decir que solo una cuarta parte del petróleo que consume Estados Unidos es importado. De esa cuarta parte, la mayor parte de las importaciones de petróleo de Estados Unidos vienen de Arabia Saudita o del Medio Oriente. Venezuela tan solo aporta el 8% de las importaciones de petróleo a Estados Unidos, que era 25%, de la matriz energética, que era 33%. O sea, la economía de Estados Unidos, al final, ¿cuánto de ella depende? O el consumo energético en Estados Unidos, ¿cuánto depende de Venezuela? Menos del 0.5%. En cambio, más del 60% de las exportaciones de petróleo venezolano es lo que le compra Estados Unidos. Dicho de otra forma, a Venezuela le importa más seguirle vendiendo su petróleo a Estados Unidos que Estados Unidos comprarle petróleo venezolano. Y sin ir tan lejos, esa es la explicación por qué hace 10 años el petróleo estaba en $150 el barril y por qué hoy está en $60 el barril. Y sencillamente el monstruo norteamericano cambia su matriz energética y consume otra cosa. Entonces, hoy Estados Unidos, Venezuela no le puede venir más del norte. O sea, Estados Unidos dice, yo no tengo ningún interés ahí, ni salvar al régimen de Maduro, ni sacarlo, me es un indiferente. O sea, por eso es que Estados Unidos vemos que dice, sí, yo voy a respaldar la posición de la OEA, pero Venezuela ya no somos. Pero Maduro sigue siendo el presidente venezolano y lo reconocemos como tal. Porque al final del día la posición de Estados Unidos hay que leerla desde la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Que al final del día, Maduro, hasta que no proceda el referéndum revocatorio, él sigue siendo el legítimo presidente de Venezuela. Pero también lo que él está haciendo es atentar contra los procedimientos democráticos, que esa es la razón por la cual prácticamente todo el mundo, con excepción de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y paremos de contar, apoyan lo actuado o mejor dicho, rechazan lo actuado en Venezuela. Es decir, Venezuela también está llegando a un punto, y Cuba se me olvidaba, Venezuela está llegando a un punto de aislamiento internacional. Y si se sigue agudizando la violencia contra la población civil, si se siguen transgrediendo las normas de la Carta Democrática Interamericana, el siguiente paso van a ser sanciones económicas. Y otra vez, a Venezuela ya solo la apoyan 5 países. Y las sanciones económicas, bueno, vendrán a perjudicar, eso siempre pasa, a la población. Es que mira, las sanciones económicas no funcionan. Y yo creo que ya de harta forma se ha dicho y en tantos idiomas
que las sanciones económicas no tienen el efecto que se quiere tener, ¿ya? Por una razón sencilla. Las sanciones económicas generalmente afectan al pueblo, no a los gobernantes. Sí, esa es una de las razones por las que no son. Pero no sirven. efectivas. Todos los estudios del Cato Institute, y aún Heritage y aún todas las grandes instituciones de investigación del mismo Estados Unidos han llegado a una conclusión muy sencilla. Por ejemplo, las sanciones contra Cuba no funcionan. Es que las sanciones no funcionan. Hay tanta evidencia que dice que no funcionan. Porque en teoría van a castigar a Conste que las sanciones ahorita, estas de Estados Unidos para Venezuela, no son para Venezuela, son para Maduro. Sí. El presidente Maduro y asociados. No es para el... No han dado una directriz de sanciones económicas que puedan afectar la economía. No. Entonces, este es el punto. venezolana. Pero me están preguntando a mí que qué opino que se esté dando un seminario del chavismo en la Universidad de San Carlos. Pues miren, en la San Carlos hay libertad de cátedra. Pero yo mejor vería ahí si no tenemos algún premio Nobel que nos venga, premio Nobel de Economía, no sé, alguien más versado digamos, en procesos de cambio, alguien de Singapur o Hong Kong, o esos países que estuvieron peor que nosotros, salieron de esa situación y ahora son las potencias del mundo, ¿verdad? Preferiría que viniera alguien el milagro de Singapur, por ejemplo, no sé, que venga a contarme algo diferente, porque si lo que nos van a contar es lo que está pasando ahorita para agarrar el poder total, como dice... Me leo el libro de Schmidt, pues, me leo el libro, Socialismo del siglo XXI, está en internet, usted lo puede bajar. ¿Qué va a pasar con la oposición en Venezuela? La oposición en Venezuela está encabezada no por una persona, por varios liderazgos. Tuvimos la noticia de que a Ledesma y a Leopoldo López pues lo vuelven a encarcelar. Aún sigue afuera Capriles, que ha pues sido como el símbolo de la oposición. El mensaje que están enviando es que estos dos son tan fuertes que los tenemos que tener bajo control. Que los vuelven a meter a la prisión. Sí, pero, ¿qué va a pasar con la oposición? La oposición venezolana tiene que mantener el pulso con el Ejecutivo en este momento, prepararse para las legislativas en los próximos meses. La legitimación de la oposición venezolana es que están jugando de acuerdo a las reglas institucionales. O sea, en medio de todo, la Asamblea utilizó un recurso o un instrumento de la misma Constitución bolivariana para solicitar el referéndum revocatorio. Esos eran los argumentos de la fiscal, por ejemplo. Cabal. O sea, es decir, miren, o sea, de entrada desde que se aprueba la Constitución bolivariana en 1999 y que se reforma en el 2003-2004, las reglas del juego fueron tendientes a centralizar poder en el Ejecutivo. Entonces, de entrada, para cualquier grupo opositor, arrebatarle el poder al chavismo ya era cuesta arriba. La oposición que hizo fue ganando espacios, se mantienen peleando en las elecciones democráticas, cuando lo más fácil hubiera sido darse la vuelta e irse. Y derivado del colapso económico de Venezuela, pues es que no hay otra explicación. Miren, ganó la oposición. Cómo un sistema que había generado un clientelismo tan masivo pierde una elección. O sea, eso ocurre al momento en el que el sistema político deja de ser capaz de generarle satisfactores a su clientela. Entonces, el colapso económico de Venezuela, que se hizo evidente a partir del 2013, es lo que lleva a que el chavismo se erosione. Eso es lo que provoca, en gran medida, la victoria de la oposición en las legislativas del 2015. Y eso entonces, bajo las reglas del juego del mismo sistema que diseñó Chávez. Y entonces, ya estando con mayoría en la Asamblea, la oposición juega con las reglas del juego del sistema chavista y pide la revocatoria. Y entonces, ¿qué vemos? El sistema chavista defendiéndose con uñas y dientes para no dejar que la revocatoria caminara. Y después, cuando resulta que la Asamblea sigue al pie de lucha pidiendo la revocatoria, se dan estos recursos autoritarios para querer encontrar la forma de disolver la Asamblea. Es que miren, o sea, otra vez, si vos creaste las reglas del partido, si vos me las cambiaste, si vos diseñaste el sistema para que yo no llegara al poder, pero vos mismo lo perdiste y vas perdiendo. Y voy perdiendo, agarro la pelota y me voy. Pero aparte, cuando vas perdiendo y le pego al árbitro, ya no reconoces tus propias reglas, las mismas que vos creaste. Entonces voy a traer un palo, le pego al árbitro y le pego a vos. Sí. Eso es lo que está pasando con el régimen de Maduro. El régimen de Maduro está transgrediendo las propias normas que creó el sistema chavista
Porque ahora resulta que esas propias normas son las que les pueden sacar del poder. Pues ahora se agarró la pelota y entonces dijo ya no, y él puso por el marcador y 2-0, pues gané, ¿verdad? Bueno, y llevé la pelota y vamos al público. ¿no? Vamos a la segunda pausa de la noche. SF, dictadura, ¿qué opinan nuestros seguidores en redes sociales de lo que sucede en Venezuela? También al regreso hablaremos de lo que le ocurrió al expresidente del Congreso. Otro más que está señalado casos de corrupción. Estamos hablando de Pedro Moari. Volvemos. Es mercantilismo.